Bueno, señoras y señores, pero muy buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? Necesito confirmar si me están escuchando y viendo. Buenas tardes, sí, Buenas tardes, señor. Bueno, muy buenas señor. tardes para todos. Bueno, esperando de que todo esté andando muy bien, esperando de que todo se esté moviendo de la mejor manera. Nada, bienvenidos a esta conferencia en el día de hoy. Un poco para ir recapitulando lo que nosotros hemos venido trabajando hasta el momento, es la explicación del entregable, de cómo vamos desarrollando el entregable y lo más importante, cuáles son los puntos que queremos tocar. Para antes de comenzar en ese inicio de nuestro tema directamente de las contabilizaciones, perdón, hay un punto que nosotros debemos ir teniendo en cuenta. Y es que a pesar de que nosotros vamos a tener una serie de contabilizaciones, nosotros lo que vamos a poder observar es que evidentemente para poder llegar a esas contabilizaciones, para poder establecer estos lineamientos, para poder establecer cada una de las situaciones que nosotros normalmente vamos a tener en cuenta, lo primero que nosotros vamos a ir teniendo presente, sí o sí, es que dentro de ese universo de modificaciones, dentro de ese universo de la inteligencia artificial, dentro de ese universo de situaciones que se vienen presentando, nosotros lo primero que tenemos que ir viendo es que evidentemente las contabilizaciones y las interacciones entre partícipes, comprador, vendedor, intermediario, van a generar una serie de escenarios bastante importantes que nosotros debemos ir teniendo en cuenta para efectos de reconocimiento de los métodos anticipados de los impuestos. Así que en el día de hoy, y por eso es importante, y me voy a ir adelantando un poco a lo que se viene para nuestra segunda unidad, para nuestro segundo entregable, es el tema de la retención en la fuente. Lo primero que nosotros tenemos que ir validando es que la retención en la fuente surge como una serie de pagos anticipados de unos impuestos y que dependiendo de la racionalidad del impuesto, dependiendo de la situación particular del impuesto, nosotros vamos a poder empezar a reconocer ese valor anticipado. Pero, ¿cuáles son las características? ¿Cómo nosotros tenemos que ir validando? ¿Hacia dónde tenemos que ir trabajando? Este es el nombre de nuestro entregable de nuestra sesión en el día de hoy. Entonces, para temas de la asistencia, el tema del día de hoy es retención en la fuente. Lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a poder evidenciar en el proceso de retención en la fuente es que de una u otra manera la retención en la fuente no es un impuesto. Y ya nosotros en el proceso de determinación que vimos en IVA y retención en la fuente, nosotros lo pudimos repasar. La retención en la fuente no es un impuesto, sino por el contrario, es un recaudo o es un mecanismo por el cual se recauda de manera anticipada un impuesto. En este caso, hay tres tipos de retenciones en la fuente. Retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente a título de IVA y retención en la fuente a título de ICA. El famoso retefuente, reteiva y reteica. Entonces, creo que en ese orden de ideas, nosotros lo que vamos a poder observar es que evidentemente hay una serie de elementos como tal que son importantes que debemos reconocer y que son importantes para el desarrollo y la validación de los impuestos que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, comúnmente nosotros vamos o los colegas o en general muchas personas tienden a confundir el tema de el impuesto con la retención. Y no es así. Realmente la retención a fuente no es un impuesto, sino que por el contrario es un mecanismo anticipado del impuesto, del pago como tal del impuesto. Y eso nos debe llevar ¿a qué? A que a partir de estos elementos, pues podamos ir estableciendo los lineamientos y las características básicas. Por ejemplo, en el caso de la retención de la fuente a título de IVA, es la retención del 15% del valor del IVA que se reconoce. Ya vamos a ver el famoso
cuadro de retención en la fuente. Posteriormente, nosotros vamos a tener el tema de RTICA, que RTICA sí depende de cada municipio, sí depende de cada jurisdicción, porque hay municipios en los cuales no hay retención de ICA, en otros sí hay retención de ICA, pero unas tarifas diferenciales, o peor aún, cuando nosotros empezamos a trabajar y a reconocer de que efectivamente la retención de ICA depende de la jurisdicción y depende del hecho generador. Entonces, si es una prestación de servicios, hablamos de la territorialidad del servicio. Si es de una actividad comercial, el origen de la actividad comercial, no la destinación de la mercancía. Y en general, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones, donde debemos tomar decisiones que permitan un acercamiento entre el contribuyente y la administración de impuestos por medio, pues, de la determinación de estos elementos. Y a partir de eso, nosotros vamos a irnos directamente a lo que nos concierne con el término de agentes de retención. ¿Quiénes son los agentes de retención? Básicamente, los agentes de retención son aquellos que tienen la obligación de efectuar la retención en la fuente y consignársela a la DIAN. En ese orden de ideas, sí es importante de que nosotros podamos ir comprendiendo que dentro de esos agentes de retención hay una serie de elementos que están contemplados a nivel nacional en el artículo 368 del Estatuto Tributario, en el cual me establece que efectivamente son agentes de retención todas aquellas personas naturales o jurídicas que en virtud de sus operaciones o de la naturaleza de sus actividades, pues deban efectuar la retención en la fuente. Es ese famoso cuadro de retención en la fuente que nosotros vamos a reconocer en los artículos 395, 401, que son los principales conceptos de retención en la fuente y que nosotros buscamos en la determinación de esos impuestos. Entonces, creo que en ese orden de ideas sí es importante que nosotros podamos ir validando cada una de estas actividades. Entonces, a partir de eso, nosotros en primera instancia, según el 368 del Estatuto Tributario, vamos a ver de que todas las personas jurídicas y naturales, en virtud de los lineamientos que me establece el, en virtud de los lineamientos que me aparece la agente de retención y de la naturaleza de las actividades, pues podremos efectivamente realizar las retenciones correspondientes. Entonces, de una u otra manera, nos queda un trabajo largo por hacer, nos queda un trabajo largo por realizar, y pues bueno, creo que de una u otra manera vamos a ir reconociendo eso. En este artículo del 368 del Estatuto Tributario me aparece algo muy importante. Todas las personas naturales o jurídicas que en virtud de su naturaleza deban por expresa disposición legal efectuar la retención de la fuente, lo deberán hacer. Pero, al igual que en el IVA, las personas naturales también tienen una serie de requisitos. ¿Qué son los requisitos que encontramos en los artículos 368-2 del Estatuto Tributario? En el caso de las personas naturales, pues vamos a tener una serie de elementos. Entonces, primero, de que tengan la calidad de comerciante. Y teniendo la calidad de comerciante, su patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior o su ingreso bruto en el año anterior supere las 30.000 VTs. Entonces, ¿qué podemos observar? Lo que vamos a poder observar es que evidentemente vamos a tener que corroborar este tipo de condiciones para ver si una persona natural es considerada agente de retención. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros vamos a tener que establecer es que se deberá practicar la retención de la fuente a todos los conceptos que, lo que les decía hace un momento, desarrollan o efectivamente se realizan por los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario. Ojo, estamos hablando de retención de la fuente a título de renta. Para el título de ICA, pues nos tendríamos que ir directamente al acuerdo municipal de cada municipio. Y en el caso de la retención de IVA, pues la cuestión es muy sencilla. Quien tenga la calidad de agente de retención de IVA,
pues deberá efectuar la retención correspondiente a lo que nos establece directamente la norma, que en este caso es el 15% del IVA como tal, del IVA facturado. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de escenarios? Cuando nosotros vamos a poder establecer los agentes de retención, la pregunta o la primera pregunta que nosotros nos realizamos es, ¿a quién yo le hago retención en la fuente? Entonces, en primera instancia, le vamos a hacer o le vamos a efectuar retención en la fuente a todos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta. Así de simple. Entonces, todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta van a tener que presentar la declaración y se le va a efectuar retención en la fuente. ¿Vale? Ahora bien, las personas que no tienen la calidad de declarantes de renta, también se les va a hacer una retención en la fuente. Sin embargo, esta retención en la fuente tiene unos tratamientos particulares. Y en esos tratamientos particulares es que nosotros debemos establecer pues, las características propias de nuestro escenario. Entonces, aquí es la pregunta más, creo que es la pregunta más factible. ¿A quién se le retiene? Entonces, primero, efectivamente, a todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales, cuando cumplan el concepto y las bases que en su momento las vamos a trabajar. A quienes no se les hace retención en la fuente. No se les hace retención en la fuente básicamente a los no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Recordemos que los no contribuyentes del impuesto sobre la renta se va a encontrar ¿en dónde? Se van a encontrar en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Entonces, los del artículo 22 ni declaran renta, ni declaran ingresos y patrimonio, y los del artículo 23 declaran renta, pero no declaran ingresos y patrimonio. Entonces, no declaran renta, pero sí declaran ingresos y patrimonio. Perdón que me confundí en ese punto. Entonces, claro, yo en esa situación y en ese tipo de escenarios, lo que tengo que empezar a reconocer es que evidentemente hay una serie de situaciones que nosotros debemos empezar a ir analizando. Entonces, la pregunta del millón, e incluso me ocurrió en un proceso de asesoramiento a una organización porque me decían, pero es que nosotros estamos haciéndole retención a la fuente a una iglesia por un servicio de arrendamiento o de un inmueble o de un parqueadero o de etcétera, etcétera. Pero la pregunta del millón y que les hacía a la parte contable es, ¿las iglesias son contribuyentes del impuesto sobre la renta? No, no tienen nada que ver, son otro tipo de situaciones en las cuales efectivamente nosotros tenemos que tomar decisiones. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que ir analizando cada uno de los escenarios y en ese orden de ideas tenemos que evidenciar cuáles son esas particularidades que nosotros tenemos que ir trabajando. Entonces, esos son los elementos o son las entidades a las cuales no les efectuamos retención en la fuente. Alguien me preguntaba en una consultoría, pero si yo le estoy adquiriendo un bien o le estoy haciendo un trabajo o le estoy suministrando algo o esa fundación me está suministrando, ¿yo le tengo que hacer retención de la fuente? No. La respuesta es muy sencilla, sí, porque ellos son considerados contribuyentes de régimen especial. Una cosa es que no sean contribuyentes y otra cosa es que sean contribuyentes de régimen especial amparado en lo que me establece el estatuto tributario. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir validando esa importante característica. Una cosa es contribuyente, otra cosa es no contribuyente y otra cosa es muy distinta, es un contribuyente de régimen especial que se basa en unos elementos y en unas características muy importantes que establece el estatuto tributario. Adicionalmente, en el caso de a quién no se le hace retención a la fuente, a los pagos o bonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos del cabeza del beneficiario. Ahí sí podríamos trabajar el tema de los contribuyentes de régimen especial, porque si cumplen unos requisitos contemplados en la ley 79 del 88, van a ser considerados personas que tienen renta exenta. Sus excedentes serán considerados rentas exentas y por lo tanto estarán grabados al 0%.
en ese punto sí podría hacerse una excepción a efectos de retención en la fuente. Los pagos o abonos en cuenta sobre los cuales se haga retención en la fuente, se debería hacer retención en la fuente en virtud de disposiciones especiales. Entonces, en su momento, cuando hace unos años hubo una serie de desastres ambientales, por allá en Putumayo, estas zonas se declararon zonas económicas especiales y por un término de 5 años iban a tener rentas exentas, es decir, iban a tener una exención o una tarifa preferencial de renta del 0%. A partir de estos escenarios, pues nosotros tenemos que establecer cuáles son esas características que no solamente van en función contable, sino que también van en función tributaria. Y es lo que nosotros vamos a establecer a continuación. Entonces, ya nosotros identificando quién es el agente retenedor, lo que nosotros vamos a poder observar es que existen una serie de obligaciones del agente retenedor. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primero, practicar retención de la fuente. No es si queremos o no que nos requieran o que nos hagan la retención de la fuente, es que si la ley establece unos lineamientos para efectuar una retención de la fuente, hay que practicarla. Aquí no estamos discutiendo, aquí no estamos validando si se quiere o no, es que toca, ¿vale? Entonces, a partir de esos escenarios, la práctica de la retención de la fuente es obligatoria, según lo contemplado en el artículo 375 del Estatuto Tributario. Presentar declaraciones. El presentar las declaraciones se encuentra sometido a lo que me establece el artículo 382 del Estatuto Tributario, en donde nosotros vamos a ver una periodicidad mensual. Y a partir de esa periodicidad mensual, yo voy a establecer de que efectivamente, pues tengo que presentar mi declaración de acuerdo con con las retenciones efectivas que se hayan realizado. Y pues bueno, a partir de eso, pues pasamos a lo siguiente: consignar lo retenido. Desafortunadamente hoy hay entidades o hay personas, hay gentes que hoy en día no comprenden o, o de pronto es que no les cabe en la cabeza que ese dinero que retienen no es de ellos, no es de la empresa, es del contribuyente que de acuerdo con una serie de disposiciones legales están en la obligación de presentar una retención en la fuente y consignar esa retención en la fuente. Que al final se le va a enviar un certificado de retención en la fuente, estableciendo la cuantía, estableciendo los montos, no hay lío. Pero el tema de consignar la retención en la fuente, consignar lo retenido, es un tema muy delicado porque efectivamente si el contribuyente no lo hace, vamos a tener bastantes inconvenientes. Eso no lo digo yo, lo dice el artículo 376 y 377 del Estatuto Tributario. A partir de eso, pasamos de manera subsecuente al concepto siguiente, que en este caso sería la expedición de certificados en los términos referidos en los artículos 378 y 381 del Estatuto Tributario. Y algo final, pero no menos importante, llevar registros contables. ¿Yo cómo puedo establecer la obligatoriedad o la generación de una retención de la fuente si no tengo los soportes contables que me soportan la contabilidad de la empresa? Creo que es algo inherente y es algo que nosotros debemos ir analizando en este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos esta validación, cuando nosotros hacemos este checklist en el momento de establecer los lineamientos, de establecer las características, pues nosotros tenemos que ir validando cuáles son esos escenarios. Entonces, señores, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Vamos entendiendo lo que nosotros estamos trabajando? ¿Sí está siendo comprensible, muchachos? Sonia, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, profe. Profe, hay una duda que tengo y es al tema del IVA. Sí. Cuando, o sea, lo que pasa es que muchas veces es confuso cuándo es cuatrimestral y cuándo es bimestral. Tengo entendido que, digamos, pues una empresa siempre que comienza es de periodo bimestral y si en ese año hizo
exportaciones va a seguir como bimestral y si no las hizo, dependiendo de los ingresos, el próximo año va a ser cuatrimestral, pero pues o sea, es una duda que no, o sea, no lo tengo 100% claro, porque Ok, para mí vale, es un listo. tema confuso. Vale, no te preocupes, Sonia. Importante y pertinente que nosotros podamos ir validando estos elementos. Lo primero y el sustento legal para para la respuesta se encuentra sometido en los términos señalados en el artículo 600 del Estatuto Tributario, en el cual efectivamente contamos con dos temporales o con dos tiempos o periodicidades del IVA. Vamos a tener una periodicidad bimestral cuando los ingresos del contribuyente en el año inmediatamente anterior excedan los 92.000 VTs y también para los responsables de operaciones de bienes exentos, según lo contemplaban los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario. En el caso de la periodicidad bimestral, son aquellos que tengan ingresos inferiores a 92.000 VTs, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 600 del Estatuto Tributario. Ese sería el único requisito que nosotros vamos a tener presente en el desarrollo de estas actividades. No sé si me hice entender, Sonia. Ok, profe, pero en este caso, si digamos, si hay exportaciones y mis ingresos Automáticamente son, pasan a ser, sin importar la cuantía de las 92.000 VTs, el solo hecho de que desarrolle actividades de exportación ya me obliga a hacer una periodicidad bimestral. perfecto, vale, profe, muchas gracias. ¿Listo? Vale, gracias a ti. Entonces, claro, cuando nosotros establecemos estos lineamientos y cuando nosotros comprendemos cada una de estas características, pues de una u otra manera lo que nosotros vamos a poder establecer es que hay unos lineamientos, hay unas situaciones particulares, pero respecto a la retención en la fuente, nosotros vamos a observar que no solamente es la retención en la fuente. También lo que vamos a poder observar es que de una u otra manera vamos a poder establecer que además de la retención en la fuente, vamos a tener un concepto llamado la autorretención en la fuente. Resulta que por allá en el año 2016 teníamos el impuesto a la equidad CRE. El impuesto a la equidad CRE es un impuesto que iba de manera paralela con el impuesto sobre la renta. Renta se calculaba al 25% y CRE se calculaba al 9%. ¿Qué es lo que pasa? El CRE, para efectos del cálculo y pago anticipado, se calculaba una autorretención. Por efectos de la ley 1819 del 2016, el CRE desaparece y esa autorretención pasa a ser efecto de el impuesto sobre la renta. Ya cuando nosotros establecemos el impuesto sobre la renta, lo que nos vamos a dar cuenta o lo que nosotros vamos a poder observar es que evidentemente aquí vamos a trabajar una serie de elementos particulares. ¿Cuáles son esos elementos particulares? En primera instancia, pues de que efectivamente para ser considerados agentes de retención, de autorretención especial, sometidos a la ley 1819 del 2016 y también al decreto 2201 del 2016, es el cumplimiento de la totalidad de estos requisitos. En primera instancia, vamos a ver de que efectivamente sean sociedades nacionales. Sociedades nacionales extranjeras o establecimientos permanentes aquí en Colombia. Y que adicionalmente se encuentren exentos del pago de aportes a seguridad social, en este caso a ICBF, SENA y el componente de salud, y que lo establece o lo reglamenta el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. A partir de eso, pues que también ganen en su conjunto menos de 10 salarios mínimos. Pues si gozo de la exoneración, así tenga personal que gane más de 10 salarios mínimos, ya automáticamente está en la obligación de practicar la autorretención en la fuente. Que incluso para este caso, para este año, ya en marzo, con el decreto, creo que es el 242 si no estoy mal, o es el 230. Alguno de estos dos. Se hizo la actualización de autorretención en renta, pasando de una tarifa general de la autorretención del 0,4 al 0,55. Es decir, vamos a tener que pagar
de manera anticipada, pues el valor que nosotros vamos a establecer. Entonces creo que eso nos va a llevar, eso nos va a generar ese proceso de comprensión. Y a partir de eso creo que nos va a ir llevando por el proceso de actividades, pues que le va a permitir ese pago anticipado del impuesto. Posteriormente, nosotros vamos a trabajar el tema de la retención de ICA. Entonces, sobre eso nosotros vamos a tener que ir mirando e ir estableciendo algunos lineamientos específicos. Primero, de que la retención de ICA, por ser un impuesto municipal, va a tener los lineamientos de cada municipio. Cada municipio, cada jurisdicción tiene unos elementos ahí particulares que se deben ir teniendo presente y en donde efectivamente se va a tener que establecer pues las reglas de juego y las reglas de acción para este tipo de escenarios. Entonces, depende, yo les voy a comentar el caso de Bogotá para que ustedes lo sepan y que es también el direccionamiento que me establece el entregable 2 de nuestro taller contable, es que efectivamente esta retención de ICA cumple con una serie de características. ¿Quiénes están obligados a retener? Entidades de derecho público, grandes contribuyentes y en general todos aquellos lineamientos que incluso no lo dicen de forma expresa o taxativa, sino que lo dicen de manera sutil. Aquellos que son agentes de retención en el impuesto sobre la renta también serán agentes de retención en ICA. Entonces, pues sí es importante que nosotros debemos ir teniendo en cuenta cada uno de estos escenarios. A partir de esta situación, ¿cuáles serían, en este caso, cuáles serían las tarifas de retención? Entonces, al igual que en el caso de los impuestos, en el impuesto de renta a nivel nacional, que manejamos una retención de la fuente para servicios por una cuantía igual o superior a 4 VTs, en el de compras sería de 27 VTs. Entonces, simplemente hacemos el cálculo, pues tendremos el valor de la base de retención. Entonces, en ese tipo de escenarios, pues, ¿cuál sería la base de retención? Cuento el caso de aquí de Bogotá, pero muy seguramente en muchas de las jurisdicciones van a llevar la misma línea. Entonces, ¿cuál sería la retención de la fuente en el impuesto de industria y comercio? Pues básicamente será la misma tarifa de la actividad que corresponda en cuanto al ICA. Si yo genero una actividad del 4,14 por mil o del 11,04, que es la tarifa general para actividades comerciales aquí en Bogotá, pues se tendrá que hacer todo lo dispuesto en este tipo de escenarios. Entonces, eh, por ejemplo, en algunas jurisdicciones no es el 11,04, es el 5 por mil. Entonces, yo vendo y desarrollo mi actividad al 5 por mil y me retienen el 5 por mil. ¿Por qué? Efectivamente me lo van a certificar y yo lo voy a poder tomar como anticipo, retenciones practicadas de ICA y por lo tanto voy a verme beneficiado en el desarrollo de estas actividades. Entonces, sí es importante de que nosotros vayamos comprendiendo cuáles son esas diferentes situaciones que nosotros vamos a ir teniendo presente en el desarrollo de cada una de nuestras actividades. Entonces, a partir de eso, pues en el caso de Bogotá tenemos unas actividades industriales, comerciales, de servicios, pero también financieros. Entonces, ya depende de las características, ya depende de los escenarios, ya depende de situaciones muy detalladas. Entonces, pues en el caso, por ejemplo, de nuestro entregable, ya nos dan el valor. Entonces, tenemos el valor del ICA para efectos de retención de ICA o de que me retengan ICA. Entonces, cuando yo retengo ICA, ¿cuál va a ser el reconocimiento contable? Como una obligación. Una cuenta de un pasivo corto plazo que serían obligaciones de impuestos. En este caso, la cuenta famosa es la 2365, 2367, según corresponda, y se nos convierte en una obligación para pagar en el corto plazo. Pero en ese orden de ideas, sí es importante de que nosotros podamos evidenciar pues que para nosotros va a ser una obligación,
Pero cuando nosotros nos retienen, ¿cómo será contabilizado? Como una cuenta por cobrar. La 1355. Es una cuenta por cobrar o a la Administración de Impuestos DIAN o a la Secretaría de Hacienda Distrital o Municipal como un valor que voy a necesitar compensar o que voy a tener que cobrar en el momento de presentar mi declaración del impuesto correspondiente. Entonces, cuando yo ya empiezo a verle esa lógica, pues para nosotros va a ser muchísimo más entendible y va a ser muchísimo más manejable para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, aquí yo tengo un cuadrito, es un cuadrito viejito, pero realmente es una maravilla porque realmente se convierte en un beneficio. Entonces, por eso hablamos de qué? De unas entidades públicas, que en su lectura fundamental también aparece un cuadrito, creo que es un poquito más resumido, pero ya uno va revisando pues cuáles son los elementos y a quién efectivamente se retiene. Entre entidades públicas no, grandes contribuyentes de la DIAN y entidades públicas no, grandes contribuyentes DIAN y grandes contribuyentes Secretaría de Hacienda Distrital sí. Entonces, claro, ya aquí se va volviendo un poco más entendible, se va a ver un poco más comprensible el desarrollo de estos escenarios y lo más importante, nosotros vamos a empezar a tener que reconocer dentro de nuestras contabilizaciones, vuelvo, lo digo, yo ya estoy pensando y enfocándome en nuestro segundo entregable, cómo nosotros lo vamos a ir manejando, porque además de las contabilizaciones, pues ya se nos viene un tema mucho más particular en la próxima semana que les contaré en su momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener que necesariamente comprender cómo es que se desarrolla, cuáles son las características que nosotros debemos ir teniendo presente y que nos va a permitir eh, establecer ese, ese sentido común, por decirlo de alguna manera, en el proceso de retención en la fuente. Luego, de manera abierta y de manera coloquial. Uno de los escenarios que nosotros estamos manejando es que desafortunadamente esto, a pesar de que se entiende y se ve muy sencillo, muchas veces se nos convierte en un verdadero dolor de cabeza el momento de manejar ese reconocimiento anticipado porque nos va a tocar pagar el impuesto o que nos va a tocar, la gente no le gusta que le hagan retenciones, entonces nos toca explicarle el por qué. Y en ese orden de ideas, pues es importante que nosotros vayamos comprendiendo esa naturaleza, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quería comentar en el día de hoy. No sé si tenemos dudas, no sé si tenemos inquietudes, vamos bien por el momento o algo se nos escapa. Entonces, en su momento, chicos, lo que necesito es que empecemos a trabajar cada uno de estos escenarios en función de las necesidades que tenemos. Tenemos que empezar a ver las contabilizaciones, a quién le vendo, cuáles son las retenciones que debo practicar, cuáles son las retenciones que me van a practicar. Y en ese orden de ideas debo ir observando cuáles son los escenarios que evidentemente van a dar un proceso de reconocimiento y trabajo de nuevas actividades. Entonces, pues para que nosotros lo vayamos validando. ¿Listo? Entonces, veo una manera, una manita levantada. Doti Erika, te escuchamos. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú Mire, qué tal? bien, sí, señor. Bien, bien, gracias a Dios. Es que tengo una inquietud. Es con Dime. respecto a los grupos de trabajo. Yo desde el momento en que vi que en la plataforma ya estaban asignados los grupos, yo soy el grupo 20, pero a la fecha no he podido tener contacto con ninguno, ni por el chat, ni por el foro. Y no sé, o sea, no sé si su merced me puede ayudar. ¿Hay posibilidad de que yo pueda tener conocimiento de algún número de teléfono de estos estudiantes? O porque es Me que les escribí por encantaría, correo o por todo. me encantaría, pero es que no tengo acceso a los datos personales. ¿Para qué te digo mentiras? O sea, si de mí fuera yo te los daría, pero en realidad no tengo los datos. E incluso la plataforma no deja
publicar esos datos personales. Pues evidentemente por la política de datos, pero no, por lo menos nosotros los profesores no manejamos esa información. Sí, porque he tratado de contactar. Entonces es que No realmente es ha muy habido. complicado. Sí, claro. Mi pregunta es, si llegado a la fecha, digamos, de aquí al viernes, no hay comunicación con ellos o no tenemos como ese contacto, ¿yo puedo presentarlo sola? No Yo hasta le, el viernes, dale hasta el domingo. ¿el domingo? Si el domingo efectivamente no lograste ponerte en contacto, pues ahí sí ya tú dices, así como lo explicamos en la clase pasada, colocas todos los integrantes y colocaron no trabajó. Listo, sí, señor. Listo, ok. ¿Listo? Gracias, Vale, profe. vale, gracias a ti. Y pues bueno, no, yo creo que pues si no hay más dudas, más inquietudes, pues evidentemente las habrán en la medida en que nosotros vayamos avanzando. Por favor, no dejen para último momento los entregables, no dejen para último instante las actividades porque se nos complica el asunto. ¿Listo? Entonces, pues obviamente hay que trabajarle duro y hay que trabajarle fuerte para evitar contrariedades. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, nada, chicos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y pues nos estaremos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Yo creo que mañana ya estaré cargando, o mañana tenemos visita de pares. Si ahorita el video sale, se va de una vez para el link de clases grabadas. ¿Listo? Entonces yo quedo súper atento, con el favor de Dios. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana y si algo nos estaremos comunicando. Feliz semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao. Gracias, profesor. Muy Muchas gentil. gracias. Hasta Vale, luego. que estén bien.